El HIC, Hospital Internacional de Colombia, es la apuesta más grande que ha hecho la Fundación Cardiovascular en crear todo un ecosistema de salud, no solo para los bumangueses, santandereanos, sino para todos los colombianos. El HIC es un concepto en el cual nos tocó inicialmente crearlo como una zona franca y crearlo como una SAS independiente por exigencia del Banco Mundial, que nos pedía esa figura para podernos hacer el crédito para construir el hospital. Por tal razón, hace 12 años constituimos la SAS, que era propiedad de la fundación, pero de alguna forma independiente, y esas acciones se las endosamos al Banco Mundial y al Banco de Colombia, que fueron nuestros acreedores que nos prestaron el dinero para poderlo construir. Una vez terminamos de pagar el dinero al Banco Mundial, hace 4 años, tomamos la decisión de eliminar, devolver la zona franca, que acabar con la SAS y volver un solo hospital, el Instituto Cardiovascular de la Fundación, que es el pionero con que arrancamos y que es el que tiene mayor reconocimiento hoy, y unirlo un hospital, 2 sedes más las sedes ambulatorias. Y entonces quedó todo bajo la tutela del Hospital Marca Comercial Internacional de Colombia, y también quedó como propiedad Fundación Cardiovascular. O sea, la Fundación Cardiovascular es la sombrilla de las 14 unidades de salud que tenemos, empresariales de salud. Uno de ellos es el Hospital Internacional, que cubre toda la prestación a los pacientes desde el punto de vista de prevención, promoción de la salud, atención primaria a través del Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva, que es parte del HIC hoy en ese concepto, más el Hospital Internacional en todas sus 5 institutos, todo lo que tiene que ver con 60 especialidades, más el Instituto Cardiovascular, que fue el hospital pionero donde arrancó la fundación y donde se ha generado todo. Esa es una historia bonita, ¿no? Porque además es una historia de vida. Año 81, yo termino 80, medicina, me voy a una zona de Santander a hacer rural en Pinchote, que es muy cerca a San Gil. Tenía sede pues San Gil, pero iba al puesto de salud de Pinchote, pero rural era de Pinchote. Y ahí conozco al doctor Quirós, Franklin Roberto Quirós, que acaba de llegar de Rusia un año antes como cardiólogo, y era de la zona y había regresado a trabajar a su zona. Pero lo que uno encontraba en ese momento en esa zona de Santander y en general en Santander era medicina de finales del siglo XVIII. Eso era un fonendoscopio y un equipo de rayos X muy arcaico y no más. Y el resto era pura clínica. Un ejercicio rico de medicina porque era clínica, con médicos muy buenos, pero tecnológicamente en cero, y el resto de las ayudas era mínimo. O sea, era el mundo 80 años atrás. Eso me dio pie a prometerme a mí mismo que iba a hacer todo lo posible por cambiar la historia de Santander y de la región en salud. Entonces, posteriormente, tuvimos la coincidencia y un detalle muy bonito, es que cuando yo terminé mi rural, uno de los rotarios de San Gil me dio un pequeño recorte de una revista Rotario, que en un hospital en Nueva York había una ayuda para hospitales del tercer mundo para niños enfermos del corazón. Yo cogí ese recorte, me fui a Nueva York porque tenía que regresar a Nueva York, me fui al hospital y les comenté lo que habíamos vivido ahí, lo que vivíamos ahí. Llevaba 3 historias clínicas que el doctor Quirós había preparado. Fui y hablé con los doctores en el North Shore University Hospital en Manhasset y les eché todo el cuento, lo que vivía, llevaba fotos y llevaba cosas, y eso se entusiasmaron mucho, y al mes teníamos los primeros niños viajando a Estados Unidos a operarse el corazón gratuitamente. Y ahí arrancó una historia maravillosa de la cual viene la Fundación Cardiovascular. En esa relación con estas fundaciones, con estos hospitales, encontramos un apoyo para que nos pudieran haber salida toda esa cantidad de niños enfermos de corazón en Colombia que en esa época no se operaban. Se operaban de cosas muy sencillas
y con alto riesgo. Entonces llevamos más de 3.000 niños a operarse en esa década del corazón a Estados Unidos y era una cosa bonita porque el gobierno daba una plata, apoyaba a los hospitales. Esa fundación americana, el Variety Club International, los apoyaba a los hospitales con otra plata. Las empresas aéreas, incluyendo Avianca, regalaban los tiquetes, la comunidad colombiana los acogía, etc. Y por eso pudimos operar tantos. Y se creó un comité de apoyo en Nueva York de corazón a corazón. Digamos, todo este movimiento de apoyo venía en el grupo de médicos y equipo médico de Nueva York o de otras ciudades, porque también venían de Hershey, Pensilvania, a San Gil, y estaban una semana. En esa semana podían ver 400 niños de todo el país enfermos de corazón y los armamos en una lista para poderlos enviar. Paralelamente, nosotros empezamos a trabajar en el pensamiento de tener una institución cardiovascular en Santander, algo que era absolutamente utópico. En el año 82 yo me fui a hacer mi formación como cirujano general, siempre pensando en ser cirujano cardiovascular. Fui al Valle, a la Universidad del Valle, estuve allí 4 años haciendo cirugía general. Regresé a la ciudad, a Bucaramanga, estuve de director de un pequeño hospital quirúrgico que había, el antiguo San Juan de Dios, y ahí un hospital ambulatorio de cirugía ambulatoria. Ahí estuve 2 años y aproveché en ese momento para que nos uniéramos las personas interesadas. Hicimos una asamblea con 13 personas y creamos la Fundación Cardiovascular. La reunión se hizo el 13 de diciembre de 1985, aunque la personalidad jurídica es del 96, obviamente porque ya estaba acabando el año todo eso. Y ahí arranca este viaje con apoyo de estas fundaciones americanas, sobre todo con mucho entusiasmo y alegría, darnos ánimo. Ellos, aparte de ayudarnos llevando niños, digamos, no hubo unos grandes aportes para construir el hospital, pero sí muy importante ese apoyo en todos los sentidos, no económico, que era fundamental. Sin embargo, la incredulidad era total. Eso, hacer una cosa en Bucaramanga, operar cirugía de corazón, hacer cardiología, eso era cosa de locos, que un par de muchachos, un poco de gente quería hacer. Ni siquiera los mismos cardiólogos creían de esa época. Doctores que tenían ya 45, 50 años, que habían llevado una vida de cardiólogos, tampoco creían ni le apostaban a esto. Sin embargo, pues yo me fui y nos fuimos pues un grupo de gente a entrenarnos en todos los tópicos de la cardiología. Yo fui a hacer cirugía de corazón, cirugía cardiovascular a la Bolivariana de Medellín con el doctor Villegas. Terminé en el 90 y en el 90 nos vinimos, pero sin embargo yo seguía conectado con la fundación, venían las jornadas de San Gil. Y ese tema de San Gil funcionó muy bien con la avenida hasta que Rodríguez Gacha, ahora dicen que no fue Rodríguez Gacha, no el hermano de Pablo Escobar, voló el avión de Avianca. Cuando voló el avión de Avianca en Soacha, automáticamente le prohibieron a todos los médicos americanos, enfermeras, etcétera, que volvieran. Ahí se nos paralizó, digamos, esa parte del programa y entonces con más razón dijimos, ahora nos toca buscar la solución a nosotros, porque ya no hay solución, ya seguimos mandando, pero la idea que teníamos de armar el centro aquí con ellos, pues ya quedaba por lo menos por mucho tiempo descartado. Fue más de 15 años que hubo prohibición de los ciudadanos americanos de venir a Colombia. Entonces ahí seguimos trabajando, volvimos de todos los equipos que habíamos ido a estudiar, regresamos a Bucaramanga en el segundo semestre del 90. Y en septiembre hicimos la primera cirugía de corazón en Bucaramanga. Y desde esa primera cirugía de corazón, que entre otras tuvimos falleció. Muy a nuestro pesar, había salido muy bien la cirugía y una infección posteriormente, la paciente murió. Un caso que nos dolió muchísimo, pero que yo hoy digo, ese fracaso tremendo que tuvimos es lo que nos dio esa energía para hacer lo que estamos ahora. Y esa obsesión mía por la calidad. Fundación Cardiovascular es un referente de calidad en América Latina. Y es por eso, por ese caso que me prometí a mí mismo que nunca más iba a volver a pasar. Y hoy tenemos una institución reconocida por calidad en toda América Latina, pioneros en todos los registros, premios, etc. Y yo creo que de ahí viene porque
fue muy doloroso y ese fracaso nos dio esas energías para poder ser y construir lo que hemos hecho. La historia es muy bonita porque yo siempre digo, yo soy una persona muy creyente en Dios y en todas las cosas. Yo digo que son milagros, mucha gente dice que son coincidencias, no importa qué sea. Para mí siguen siendo milagros toda la vida de algo y voy a contar algunas anécdotas que he tenido. Y entonces, a ver, ¿qué pasó? Nosotros hemos vivido siempre, toda la vida, del esfuerzo institucional de conseguir los recursos. No hemos tenido nunca un mecenas que nos ha hecho, oiga, chévere lo que quieren hacer, bonito, les voy a poner tanta plata para que lo construyan, sino todo ha sido construido con el trabajo de la organización y obviamente gestión financiera, ese tipo de cosas. Lo primero que sucedió fue, nosotros arrancamos a trabajar primero en un pequeño centro de salud que había en Bucaramanga, porque no teníamos cómo pagar arriendos ni nada, y una fundación que se llamaba la Fundación para la Tercera Edad, que estaba calle 34 con carrera 34, que era de la Congregación Mariana, nos prestaron un consultorio. Y ahí arrancamos con un equipo prestado de la UIS, que era una prueba de esfuerzo muy antigua, y una electrocardiógrafa. Pero ahí nos reuníamos todas las semanas a hacer consulta, a mirar pacientes, pero a trabajar en grupo. Yo creo que lo más importante de la organización ha sido que desde su inicio hemos hecho trabajo en equipo. Y eso es lo que nos ha dado la fuerza para ir creciendo. Entonces ahí arrancamos y no teníamos hospital, entonces a la clínica de Bucaramanga le alquilábamos 2 quirófanos y le pagamos por los derechos de cuidado intensivo, pero operábamos a nombre de la fundación y contratábamos los servicios de la Bucaramanga, todos los médicos de la fundación, los primeros 150 pacientes, ningún médico de la fundación cobró un peso porque no había dónde pagar. Nos conseguimos una ayuda de estas fundaciones americanas, el Variety Club International, que nos daba los mismos $3,000 que le daba a los hospitales americanos, conseguimos que nos los dieran aquí para operar. Con eso nos alcanzaba para comprar todo el material desechable de circulación extracorpórea, etcétera, y para comprar y para pagarle los derechos a la clínica de cirugía, de cuidado intensivo, de habitación, etcétera, y no alcanzaba para más. Pero eso podíamos empezar y empezamos muy activo. Operamos inicialmente un paciente semanal, después 2 semanales, después todo gratuitos, porque obviamente nadie creía en nosotros, estábamos adquiriendo experiencia. El primer paciente pagado lo tuvimos después del 150, o sea, tuvimos que operar 150 para demostrar que sabíamos después y arrancábamos en ese sentido muy entusiasmados y todo el mundo aportando su trabajo. Eso fue ahí, después comenzamos a tener algunos pequeños contratos de entidades regionales. El gobierno nacional, cuando se hizo la ley 100, en el año 93, hizo un crédito de $300 millones con el BID. Uno dice, Dios mío, $300 millones cuando hoy no es nada. Un hospital puede costar $300 millones para generar infraestructura hospitalaria privada que no había en ese tiempo. Parte de la problemática inicial de la ley 100 es que toda la infraestructura era pública, muy pocos hospitales privados, muy pequeños y de muy poco desarrollo tecnológico. Entonces, con ese crédito que lo hizo a través del antiguo IFI, era banca de segundo piso y uno tenía que conseguir un banco de primer piso que le financiara o que asumiera el riesgo y era fondeado por el IFI. En ese momento, año 2003 tal vez, ya teníamos aprobado el crédito del Ministerio de Salud en unos cupos que han hecho esos $300 millones. Nos dieron a 2.000 o tal vez 3.000 millones de pesos en un cupo con todas las de la ley para buscar un banco de segundo piso, pero era muy difícil que nos dieran un crédito. En ese momento me dijo una gerente local de un banco, me dijo, oiga, viene la gerente del BIC, Diana Chinchilla, me dijo, viene el presidente del banco. ¿Usted lo quiere recibir? Le dije, claro, con mucho gusto. Era el doctor Jorge Londoño, antes de que el BIC adquiriera Bancolombia. Entonces llegó a la oficina y nosotros habíamos comprado un lote y lo teníamos ahí listo frente a la oficina. Estábamos en los trámites y me dice, oiga, doctor Castillo, ¿en qué le puedo servir? Le dije, no, doctor, primero, gracias por venir. Y después nos hicimos muy cercanos
y hemos estado eternamente agradecidos con el doctor Jorge Londoño, que gracias a él y al Banco Bogotá pudimos desarrollar todo este. Entonces le dije, me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudarle? Le dije, doctor, mire ese lote que esté allá, está lleno de naranjos y mandarinas y cosas, que está al frente de la Foscal. Le dije yo, en ese lote, ya lo compramos, quiero hacer un hospital, centro médico. Me dice, bueno, ¿qué hay que hacerle? Le dije, no, el IFI, ya el Ministerio de Salud, nos dio un cupo en el crédito ese, y le mostré los papeles y toda la cosa, y le dije, necesito que un banco de primer piso nos financie la construcción. Con el apoyo, pues el IFI fondeaba este crédito. Y entonces se quedó pensando como 3 minutos o 2 minutos, me dijo, doctor, yo se lo financio. En esa época, los presidentes de los bancos tenían mucha relación con el cliente directamente y tomaban decisiones. Hoy son comités y comités y comités, que es, digamos, la banca moderna, y el comité de riesgo y el comité de... Bueno, y entonces, dicho y hecho, hicimos las gestiones y Bancolombia nos prestó 3.000 millones para construir el hospital Instituto Cardiovascular. Un hospital que para nosotros era revolucionario, primera vez que íbamos a tener, y además parecía una locura. Un hospital de 200 camas solo para corazón. Todo el mundo decía, se van a quebrar. Esa palabra de que se van a quebrar es parte de nuestra idiosincrasia, y que la tenemos siempre. Cuando inauguramos el Hospital Internacional, había apuestas. ¿En qué tiempo nos quebramos? No que nos íbamos a quebrar o no, era en qué tiempo nos quebramos. Entonces, efectivamente, el doctor nos prestó el dinero, armamos toda la estructura, construimos el hospital, lo terminamos en 18 meses. El día que se inauguró, porque lo abrimos el 1 de octubre, pero el día que se inauguró, el 31 de octubre, que estuvo el presidente Samper en la inauguración, el hospital estaba lleno de pacientes cardiovasculares, cardiovasculares, lo que parecía una utopía. Y eso pasó porque previo, un año antes, empezamos a conversar con el gobierno, y el gobierno nos dio, digamos, la prioridad para que todos los pacientes del Seguro Social del Oriente Colombiano, nororiente colombiano, vinieran hacia Bucaramanga como apoyo a la fundación. Entonces, el hospital se llenó en menos de un mes, y estábamos ya activos, operando y toda la cosa. Y entonces eso fue una experiencia muy bonita, porque algo que parecía utópico ya era una realidad. Tener un propio instituto cardiovascular en una ciudad, año 97, que hasta ahora está empezando a despertarse en los temas de salud, y hoy pues es reconocida en América Latina como una ciudad de salud. Entonces ahí comenzamos a operar y a trabajar, y ahí viene todo ese desarrollo que se genera. Primero es que nosotros somos conscientes que la única forma de nosotros salir adelante es nuestro trabajo, es nuestro ejercicio, por eso, y además cuidar la plática. Entonces somos muy juiciosos en el manejo del recurso, tenemos mucha credibilidad con los bancos. Nosotros, sin el sector financiero, sin el apoyo de los bancos, sin el apoyo obviamente del Bancolombia, que ha sido con nosotros generoso, pero el Grupo Aval para la fundación ha sido también extraordinario. O sea, mucha gente pelea con el sector financiero. Es que uno sin el sector financiero no es capaz de hacer nada. Y lo que hay que hacer es muy serio en el manejo del recurso, muy buen diálogo con ellos, y trabajar muy duro. O sea, nosotros somos conscientes que si no trabajamos 3 veces lo que trabaja otro equipo de otro hospital, no salimos adelante. Y esa es nuestra premisa. Nuestro recurso viene de nuestro esfuerzo. Entonces, temas de eficiencia operacional, temas de calidad, temas de gestión, etcétera, tienen que estar a la luz del día. Y yo trato con los equipos nuestros, aunque pues todos estamos sufriendo de la crisis del sector salud ahorita, de no centrar la conversación exclusivamente en la parte financiera. Porque es que si uno se centra en la parte financiera, se paraliza. Entonces no hagamos nada porque es que nos vamos a quebrar. No hagamos nada porque no hay caja. O sea, por supuesto que sufrimos como todos, pero nuestra conversación al interior y al exterior es crecer, es desarrollar, es crecer en calidad, crecer
innovación, es hacer investigación. Todo esto que es lo que ha generado en la Fundación Desarrollo, Crecimiento y Reconocimiento. El complejo que hemos creado en Santander de la Fundación Cardiovascular funciona con algunas unidades independientes y otras que son dependientes de la Fundación. Todo generado por la Fundación Cardiovascular. Entonces tenemos el sector hospitalario, tenemos el manejo desde la prevención de la salud, la atención primaria, etcétera, y tenemos, para mí, el mejor proyecto de atención primaria de este país, lo tenemos nosotros. Y yo soy cirujano cardíaco. A mí una vez un profesor holandés me decía, ¿por qué un cirujano cardíaco habla de prevención? Cuando ustedes viven es de la enfermedad. Yo le decía, no, es que si en Colombia y en el mundo no trabajamos en prevención, no va a haber nunca recursos para pagar la curación, para tratar los pacientes ya enfermos, porque va a ser tanto que es lo que estamos viendo hoy. Aunque la ley 100 tenía un presupuesto para prevención, etcétera, las EPS nunca lo implementaron. Yo comentaba aquí y hablaba con gerentes de EPS, sobre todo de Salucop, les decía, ¿por qué no invierten la plata en prevención? Que además se la dan. No, porque es que si nosotros invertimos en prevención, le estamos haciendo el trabajo a la otra EPS, porque ellos en sus análisis veían que un paciente estaba 18 meses en una EPS y rotaba. Entonces le estamos ayudando a la competencia. Y fue el peor error humano que lo estamos pagando hoy. No fue ayudarle a la competencia, fue que se tiraron el sistema de salud. El gran problema es que nunca entendimos que la prevención era importante. Yo fui becario, siendo ya cirujano cardíaco, de la Fulbright, y me fui 6 meses a un hospital en Harvard a aprender prevención, siendo ya cirujano cardíaco. Y ahí arrancó toda esa creencia de que era tan importante la prevención, y por eso, si a mí me preguntan de qué está más orgulloso en la Fundación, yo digo de nuestro programa de prevención. Se lo hemos ofrecido a todo el mundo, que venga, lo mire, lo vea, lo analice para que lo implemente. Si no hacemos prevención, nunca habrá plata para pagar el sistema de salud. Bueno, entonces tenemos prevención muy fuerte, llama el Instituto Ambulatorio Preventivo del Hospital Internacional. Tenemos 5 institutos, que es el cardiovascular, que es el pionero, uno de los más reconocidos de América Latina, donde se hizo el primer implante de corazón artificial en América Latina, uno de los hospitales que más hace trasplante de corazón en Colombia, no solo de corazón, sino de hígado, páncreas, pulmón, riñones, pero también el centro donde hace más y mejor, con más referenciado, ECMO, y durante la pandemia fue muy importante para salvar muchas vidas. La gran mayoría de centros de ECMO de América Latina han venido a aprender de nuestros cursos, de nuestros posgrados, y van y los implementan y nosotros les ayudamos, porque es una terapia. Pero muchas otras cosas más. Programa de congénitas extraordinario. En el año 1996 se nos ocurrió, con el actual ministro, doctor Jaramillo, traer sus profesores de Holanda. Nos traímos durante un año un cirujano cardíaco que eran los número 1 en el mundo en ese momento, un anestesiólogo, un intensivista, un perfusionista y una enfermera. Les pagamos, no teníamos recursos, pero buscábamos y trabajábamos muy fuerte para poderles pagar. Y para ellos venir, tomaron como año sabático y nos enseñaron y nos ayudaron a montar uno de los mejores servicios de congénitas de América Latina, de cirugía congénita. Montaron el programa de posgrado con la UIS de cuidado intensivo de adultos, pediátrico, cardiovascular, donde tenemos nuestro semillero que en ese momento hizo nuestros profesores para seguir formando. Y con ellos, durante un año montamos un programa súper exitoso de cirugía de congénitas, que era donde habíamos nacido. Nosotros nacimos en el ideal del trabajo con los niños enfermos de corazón en San Gil. Y pudimos montar un programa que hasta ahora sigue funcionando muy bien y es pionero y líder en América Latina, que hacemos las cirugías más complejas en Colombia. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de lo que tenemos. Entonces, el Instituto Cardiovascular, que es el pionero que está en la sede anterior, yo espero que en unos 6 años podamos tener una sede muy bonita en parte de ese complejo. Se unió el Hospital Internacional. Y el Hospital Internacional nace porque en el Instituto Cardiovascular nos llegaban, como era el referente regional, no solo en la parte cardiovascular,
pues entonces nos llegaban las maternas, nos llegaban los neonatos, nos llegaban pacientes de muchas patologías que en realidad nosotros no estábamos preparados porque no teníamos esos servicios. Tenemos pequeñas unidades de gastro para apoyar a los pacientes de corazón, una unidad neonatal para apoyar a los niños neonatos enfermos de corazón, y así teníamos diferentes especialidades, pero no servicios. Y en un momento hubo mucha presión por recibir, entonces dijimos, vea, es hora y momento de expandirnos y crear el Hospital Internacional. Ahí nace ese interés que se consolida tal vez unos 8 años después. Compramos una finca, primero de 4 hectáreas, después compramos otras 6, tenemos 10 hectáreas aquí, todavía tenemos una reserva de 50.000 metros cuadrados para seguir creciendo. Y comenzamos, esto era una montaña. El aeropuerto, yo me acuerdo que me pareció una cifra escandalosa, que han movido 300.000 metros cúbicos de tierra para hacer, porque era 2 montañas y un hueco para hacer la pista del aeropuerto. Entonces, yo había aterrado porque eran muchísimos, 300.000 metros cuadrados. Aquí movimos 1.200.000 metros cuadrados para hacer el hospital, porque era una montaña y hacer todo el replanteamiento. Y entonces compramos esta finca y empezamos a soñar en tener el mejor hospital para la región y uno de los mejores hospitales para Colombia. Y un día yo tenemos todavía un padre, yo soy de formación jesuita en el Colegio San Pedro, y uno de los sacerdotes que en ese momento estaba haciendo pedagogía, todavía no se ha graduado, y después fue provincial, etc., el padre Adolfo González, uno de los cardiólogos nuestros, me dijo, estuve en Roma, invitado por el padre Adolfo, y me atendió porque era el rector del Colegio Pío Latino, y lo manda a decir que vaya. Entonces teníamos un viaje porque mi hijo ha ido para Alemania, y le dije a mi esposa, bueno, vamos a Roma, visitamos a Adolfo, estuvimos ahí como 15 días, nos atendió igualmente de maravilla en el Colegio Pío Latino, y entonces conocimos muy bien Roma, ya era uno de los viajes, un viaje más que hemos hecho, pero ya tuvimos con más paciencia, y yo me fui a la Catedral de San Pedro, y le dije, bueno, mi Dios, tengo este plan, tengo esta idea, pero no tengo plata, necesito que usted me dé la mano. Bueno, recé y toda la cosa. La semana siguiente apareció el Banco Mundial aquí, en nuestras oficinas, diciendo, vea, queremos invertir en salud en Colombia y los hemos escogido a ustedes. Si eso es un milagro o no, pues eso cada uno pensará en lo que quiere. Y entonces empezamos a trabajar con el Banco Mundial y avanzamos en el proceso. Y un día estaba en una comida en Bogotá o en una presentación y me encontré al doctor Londoño. Ya le habíamos pagado a él la deuda anterior y toda la cosa, y me preguntó, yo siempre al doctor Londoño le mandaba todos los diciembres el informe de cierre del año, no solo financiero, sino cómo hemos crecido. Le decía, doctor, vea, le mando el informe de su hospital, una notica. Me decía, no, Víctor, es un hospital, nosotros nuestro papel es prestar plata, y bueno, él es muy noble y gran persona. Y entonces me lo encontré y le conté. Dije, y me dijo, ¿en qué anda, Víctor? Le dije, no, ando en un proyecto bonito, pasó esto. Le conté la historia del hospital, compramos el lote, ya tenemos los diseños, el Banco Mundial, estamos trabajando, y me dice el doctor Londoño, Víctor, si el Banco Mundial le presta plata a la IFC, yo le presto lo mismo sin preguntar. ¿Y eso por qué, doctor Londoño? Me dijo, no, es que me echó el cuento, ellos son socios nuestros en el banco, ellos invirtieron una plata, y el primer año los odiamos, el 7º año no quería que fuera, porque nos enseñaron a ser banqueros, palabras del doctor Londoño. Y me dijo, y le repito, si le prestan plata, yo no pregunto, porque la debida diligencia y es más que una acreditación financiera. Si usted la pasa, es que está haciendo las cosas bien. Entonces, lo único que sí lo va a pedir es que me acepte un equipo del Banco de Colombia en la debida diligencia, porque queremos ir a aprender cómo la hacen ellos, porque es reconocida en el mundo que son extraordinarios. Y así pasó, pudimos cumplir todos los documentos del Banco Mundial, mandamos todas las cosas, llenamos, y el Banco Mundial nos aprobó $30 millones para financiar el hospital. Y el Banco de Colombia
también, al final no necesitamos toda la plata porque lo hicimos con menos plata y con recursos propios. Entonces el Banco de Colombia, efectivamente, llenamos los papeles. Yo no sé si, me imagino que hicieron todos los créditos, todas las comisiones, comités, todas las cosas, pero efectivamente a nosotros nos prestaron la plata sin mayor problema, nos dieron. Entonces ya teníamos la parte financiera, ya teníamos la parte arquitectura, desarrollo, la organización, y entonces armamos un equipo de construcción en la fundación. Hicimos una valoración y nos costaba tal plata que nosotros no teníamos capacidad de contratar una constructora. Entonces la fundación contrató un arquitecto que había estado trabajando en una empresa española de arquitectura hospitalaria y lo contratamos y con él comenzamos a trabajar. Cuando terminamos nuestros planos, nosotros hemos hecho un acuerdo, hemos hecho un trabajo con UPMC en Pittsburgh, que es uno de los conglomerados hospitalarios más importantes de Estados Unidos. Con ellos, entonces, trabajamos varios años en la parte de oncología, etcétera, nos ayudaron muchísimo. Entonces, me dijeron, oiga, Víctor, tráigase los planos y mande a los ingenieros durante 2 meses para que los revisen nuestros arquitectos aquí en Pittsburgh que nos hacen los hospitales. Entonces, yo los mandé allá, fui al final y lo que hicieron fue unas recomendaciones muy pequeñas y me dijeron, vaya, el hospital sí tiene un corte muy europeo, no es como los hospitales gringos, mucho más decorados, conforme, etcétera, sino es muy rectangular, muy cuadrado, pero cumple todo. Y no, es que lo que necesito es que no sea muy caro. Lo que necesitamos es que nosotros lo podamos construir, porque sabemos que tenemos esa plata, que eran los créditos de los bancos, no tenemos más. Pero ellos no exigían, el Banco Mundial sí no exigía, como dije anterior, que fuera zona franca, que ya habían salido en Colombia las zonas francas, y que fuera una SAS. Dijeron, no, si ustedes se quiebran, nosotros quedamos con el hospital barato. Ese hospital va a salir muy barato, entonces nosotros lo vendemos, ganamos plata, nos pagamos y ya. Entonces esa era la gran apuesta. Y efectivamente lo inauguramos, duramos en construcción 3 años, 240.000 metros cuadrados, porque nos tocó hacer las vías, el urbanismo, todo lo que era urbanismo, el edificio del hospital, el parqueadero, que es independiente, y ese edificio del centro médico, que parte es nuestro y parte lo vendimos, en total 240.000 metros cuadrados, una infraestructura grandísima. Yo le decía el día de la inauguración a nuestro equipo, que bueno, hemos hecho muy exitoso, nos ha ido muy bien construyendo el hospital, en el discurso de inauguración. Y hoy es un hospital grande, pero un hospital grande es recursos, lo conseguimos, ingenieros y arquitectos, y se hace una obra grande, pero eso no significa nada. Nosotros ahora tenemos la gran responsabilidad de un edificio grande, un hospital grande, hacer un hospital grandioso. ¿Qué es lo que sí vale la pena? Es ese hospital que consideramos que debe ser aspiracional, que la gente quiera venir aquí por nuestra calidad, que quiera venir por nuestra experiencia, que le brindemos la mejor experiencia, todos volcados a atenderlos bien, a solucionar sus problemas. Y en ese viaje hemos estado. Entonces ahí andamos en eso. Sí, no, ya después de la pandemia dejé de hacer cirugía cardíaca. En medio de toda esta crisis de la pandemia, la Junta Directiva me dijo, vea, muy bien, muy bueno como cirujano, pero tiene que tomar una decisión. O sigue cirugía o se dedica al hospital. Hace muchos años había propuesto que los cirujanos en la fundación llegáramos hasta los 65 años. A los 65 años eran y a los 75 los clínicos, la edad de retiro forzoso de los cirujanos. Y eso lo hice cuando tenía 42, yo pensé que no, seguramente nunca iba a llegar a los 65. Y efectivamente, cuando llegué a los 65 dije, voy a cumplir mi palabra, porque fue algo que yo impuse y no lo puedo violar ahora. No puedo decir que, porque para mí no lo hagamos. Efectivamente, cumplí la palabra, dejé de operar cirugía cardíaca, dejé de hacer trasplantes. Tal vez he hecho un par de casos por obligación, porque o el cirujano no estaba o se enfermó alguna cosa, y entonces fui a sacar unos órganos para un trasplante y un par de cosas, pero en esencia
colgué el bisturí y me dediqué solamente a ser presidente, la fundación me nombró, se llamaba director ejecutivo en el año 91. Ya estoy casi por los 34 años, voy a cumplir 34 años entrante, como director, y después le cambiamos el nombre en un trabajo de estrategia en el año 2014 y se llamó presidente, que es como le llaman en el mundo. Entonces, pero es el mismo cargo. Y todo lo bueno, todo lo malo que ha sucedido en estos 34 años, pues ha sido bajo mi tutela y mi responsabilidad, contando siempre con un maravilloso equipo humano. Si algo tenemos en esta organización es equipo humano que hemos venido escogiéndolo con delicadeza, con juicio, gente muy comprometida, una vicepresidenta que la juega 24 horas al día, y todo un equipo de directores y gerentes, etcétera, que todos los días, y tengo muchas anécdotas para contarle, se la juega y viene sobre todo a trabajar con alegría, que es lo que más nos llama la atención. No es, ay, qué mamera ir a trabajar, no, sino vamos a trabajar con alegría para salvar vidas, para ayudar gente, para hacer innovación, para hacer investigación, cada uno en su campo. Y entonces yo era muy claro y era muy consciente de que nadie me iba a poner. Yo sí quise venir a la tierra a ejercer mi profesión. Tuve oportunidades, en Cali me ofrecieron, en Bogotá me ofrecieron, diferentes, inclusive de trabajar por fuera de Colombia, oportunidades formales. Pero yo siempre quería volver a la tierra a hacer esa promesa que me he hecho en el 81, de transformar la medicina aquí. Y inclusive tenía discusiones con parientes cercanos que me decían, no, es que aquí no se puede hacer nada, porque no hay nada. Entonces yo siempre he sido el concepto, es que aquí es donde podía hacer mucho porque no había nada. Si aquí hubiera existido un hospital cardiovascular, yo hubiera venido empleado. Y de pronto, haciendo escalas, se ha podido llegar a ser un cargo importante. Pero como no había nada, era la oportunidad de hacer cosas y me la jugué. Y creo que la vida me dio la razón. Inclusive, una persona cercana, un pariente cardiólogo, me dijo, vea, usted no es capaz de operar la primera cirugía de corazón aquí en Bucaramanga, un mes antes de la cirugía. Me dijo, no, eso es cosa de grandes ciudades. Eso de pronto en Bogotá, en Medellín, pero Bucaramanga, eso no va a poder. Entonces, efectivamente, ese era el concepto. Hoy miro para atrás y hemos hecho miles de cirugías de corazón, de trasplantes, de tantas cosas que uno dice, mire, es que ahora me invitan mucho a hablarle a los jóvenes de liderazgo, de cosas. 3 frases que he visto yo, que he oído en mi vida, que han sido como la máxima para mí. En el año 73 estuve en un intercambio en Estados Unidos y estaba recién inaugurado Walt Disney World y tuvimos la oportunidad, conseguimos y fuimos a conocerlo. Una frase que ha sido para mí clave toda la vida, que decía Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y ese es un sueño hecho realidad. Segunda, la frase de Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Para mí también ha sido fundamental. Y la tercera, el eslogan de Johnny Walker. Yo no me he tomado un trago en la vida, no tomo whisky, pero soy un afiebrado de Johnny Walker, por el eslogan, keep walking. Eso es lo que yo le digo a todo nuestro equipo y a todo el mundo. Por más crisis que haya, continúe caminando, no se paralice. El día que uno se paralice, comienza a acabarse. Entonces, siga caminando, siga desarrollando, siga creciendo. Y hay 3 palabras que yo siempre le digo a todo el mundo. Uno debe, en todo proyecto que tenga un propósito claro, insistir, persistir y jamás desistir. Si uno une todas esas 4 cositas, 4 entre frases y palabras, hace un juego muy importante que es siga adelante, sueñe, haga sus sueños realidad. Y esa ha sido básicamente la experiencia de mi vida. Volver sueños realidad, también ayudarle a mucha gente que se vuelva sus sueños realidad y seguir creciendo. Dos cosas fundamentales. Primero, es que si uno mira el ejercicio profesional
juramento hipocrático que hicimos y que el deber ser de uno como médico y también como, digamos, líder en el sector salud es cuidar vidas. Y por eso nuestro eslogan es cuidar vidas. Y si uno se fija en eso, no pueden haber obstáculos. Uno tiene que siempre ser optimista porque el objetivo es cuidar vidas. Si el objetivo nuestro es financiero, nos vamos a enredar conceptualmente. Pero cuando uno tiene ese concepto muy claro de cuidar vidas, de ayudar a la gente, etcétera, a pesar de los problemas financieros que son reales, yo no estoy diciendo que no, uno tiene otro objetivo fundamental y tiene otro propósito que es cuidar las vidas. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande y como veo yo la crisis y la reforma de salud, como la veo mucha otra gente que tiene su objetivo centrado en la parte financiera. Obviamente, cuando la gente quiere ganar plata en el sector salud o en cualquier otra cosa, tiene que hacer las cosas bien. Pero para nosotros hacer las cosas bien no está orientado a ganar plata, está orientado a salvar vidas, está orientado a darle la mejor experiencia a la gente, la mejor calidad, pero también a nuestros trabajadores. Entonces ahí hay un paradigma muy diferente. Para mí sigue siendo importante salvar vidas, somos conscientes que tenemos que ser, y tal vez las crisis le traen muchas oportunidades a las empresas. Y nosotros hoy, en relación a hace 2 y 3 años, somos 3 veces más productivos, somos 3 veces más eficientes, somos muchas veces más, hemos mejorado nuestros resultados. O sea, mientras todo el mundo está enredado en la crisis, nosotros estamos produciendo centros de excelencia en diferentes patologías, estamos creciendo, estamos mirando. Sufrimos de los mismos problemas financieros, pero no nos quedamos solo en los problemas financieros. Esa es la diferencia y en cambio, pues yo lo que digo a todo el equipo es no nos quejemos del problema, el problema se arreglará, el mundo siempre ha sido así en la evolución del mundo, hay recesiones, hay crisis, hay gobiernos, hay todo, pero cuando uno tiene un propósito claro, es capaz de superar todo eso. La recesión del 30, todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar. Tal vez la recesión más profunda de la historia cuando uno la estudia, pero la gente que tenía propósitos claros y tenía esa resiliencia, la superó, muchos se quebraron, pero otros salieron muy mal. Entonces, ese es nuestro pensamiento. Queremos seguir creciendo, seguir avanzando y ser uno de los mejores, estar en esa lista de los 100 mejores hospitales del mundo. Ese es nuestro propósito para el 2030 y tenemos todo enfocado hacia allá. No estamos seguros si lo vamos a lograr, pero el propósito lo tenemos, la decisión la tenemos y estamos trabajando para eso. ¿Por qué? No es ni el honor, ni el orgullo, nada que decir somos de los primeros hospitales del mundo, no. Es que sabemos que a través de ese objetivo, de esa meta y ese propósito, vamos a mejorar todos nuestros procesos, vamos a mejorar todos nuestros resultados y vamos a poder brindarle a nuestros pacientes la mejor oportunidad de tener un proceso de curación o un tratamiento. Y lo que le digo a todo el mundo, nosotros tenemos que ser aspiracionales, que en el momento en que cambie la ley y ya haya realmente una libre elección en Colombia y por fuera del país, etcétera, los pacientes nos escojan, no porque la EPS los manda, sino porque la gente dice, vea, a mí me gustaría que me trataran en el Hospital Internacional de Colombia porque son los mejores, porque tienen la mejor experiencia, porque me van a cuidar, porque los porqués importantes, que esa sea la forma de que nos elijan, no porque una EPS nos los mande. Bueno, este reconocimiento, lo que llama Newsweek, es la revista que tiene 100 millones de afiliados en el mundo, que hace el ranking mundial de hospitales. Ellos conocen muy bien muchos de los hospitales del mundo porque ellos hacen el ranking, así como el ranking americano lo hace la revista Newsweek, el mundial lo hace,
el americano lo hace US News, el mundial lo hace Newsweek. Entonces ellos conocen del tema y me imagino que aplicarán mucha inteligencia artificial. Yo nunca he tenido relación con ellos. Nunca he conocido a un periodista ni a un ejecutivo de Newsweek. Pero a mí sí me causó una sorpresa enorme que me hubieran incluido. Realmente nunca me pasó por la mente que estuviera en un momento dado en el top de los CEOs top de los hospitales del mundo. 24 elegidos. No sé cómo lo eligieron, pero no solo la sorpresa enorme que me dio a mí personalmente, sino a todo el hospital, a todos los que trabajamos aquí. Pero yo creo que es un reconocimiento a estos 40 años de vida. Arrancar con una idea, con un sueño de médico rural y convertir a este hospital en una realidad para la región y para Colombia. Y eso me llamó a felicitarme el presidente del Banco de Occidente, el doctor Gerardo Silva, compañero de clase mía de colegio en los primeros años. Él después fue para Bogotá y me dijo: Víctor, te felicito enorme, vea, me lleno de alegría, no sé qué, pero te cuento que te jodieron. ¿Cómo así, Gerardo? Me dijo: no, porque es que uno con ese reconocimiento no puede dejar de trabajar. Tiene que trabajar el triple, tiene que hacer más cosas, porque es que usted tiene que ser superior a ese reconocimiento. Y entonces yo le decía a mis señores, le decía a todo el mundo: tiene razón. De aquí en adelante hay que triplicar los esfuerzos, porque uno no puede ser inferior a los reconocimientos y a cómo lo ven a uno, y sobre todo en el mundo, porque es que eso no es un reconocimiento local, no es una acreditación más, sino es decir: oiga, usted forma parte de ese grupo élite de directorios de hospitales del mundo que están haciendo las cosas bien. Así que es un compromiso tenaz, es un reto de la vida. Si yo he tenido retos durante toda la vida, ahora es uno mucho más grande, que es que tengo que demostrar que es merecido, no que fue una casualidad de la inteligencia artificial o alguna cosa, sino que eso que me están diciendo en el mundo es que ustedes de este grupo top se ha merecido. Entonces, ese es mi reto personal ahora.